El hijo de 21 años de T.I., King Harris, ha pasado las últimas semanas volcando internet al revés. Desde un video de pelea filtrado circulando en redes sociales hasta una parada de tráfico que terminó con una foto de mugshot en pijama de Pikachu, un arma de fuego en el tablero y su padre llegando a los oficiales de policía en medio de la noche. El nombre de la familia Harris está de nuevo en los titulares, y T.I. está en medio de todo. Entonces, analicemos todo lo que ha sucedido con King Harris y por qué T.I. ha tenido suficiente. El 12 de abril de 2026, alrededor de la I-0M, en una sección de carretera cerca de Holcomb Bridge Road y Peachtree Corners Circle en Peachtree Corners, Georgia, un oficial de policía del condado de Gwinnett vio algo inusual. Una Tesla Cybertruck envuelta en camuflaje volaba por la carretera a alta velocidad. El oficial registró el vehículo circulando a 70 in per km en unos él registró el Greg Huelto Rejo el
El metraje de la cámara corporal mostró más tarde que el oficial tuvo que alcanzar velocidades de 80 mph solo para alcanzarlo. Cuando el oficial finalmente detuvo el vehículo y se acercó a la ventanilla del conductor, las cosas se pusieron tensas inmediatamente. Detrás del volante estaba King Harris, de 21 años, rapero, personalidad de reality TV e hijo de la leyenda del hip hop de Atlanta. T.I. King no estaba de humor cooperativo. Pero antes de que el oficial pudiera entrar en la conversación sobre el exceso de velocidad, notó algo que cambió toda la naturaleza de la parada. Un arma de fuego estaba justo allí en el tablero del Cybertruck, a la vista de todos. El oficial también notó un contenedor de THC abierto en la consola central. Naturalmente, el oficial le dijo a King que necesitaba salir del vehículo. La respuesta de King fue que no se movió. La cámara corporal captura a King cuestionando al oficial, preguntando: ¿quieres que salga de mi auto para hablar conmigo? ¿Sobre qué? El oficial intentó explicar la situación con calma. Señaló que ambos estaban al alcance del brazo de un arma de fuego cargada y citó preocupaciones de seguridad. Incluso hizo referencia a un fallo de la Corte Suprema, Pensilvania contra Mims, un caso que le da a la policía el derecho legal de ordenar a los conductores que salgan de un vehículo durante una parada legal. Pero King no estaba dispuesto. Continuó negándose a salir. Lo que siguió fue un enfrentamiento tenso entre él y los oficiales. Le advirtieron que si no cumplía, sería arrestado por obstrucción. Finalmente salió después de hablar con su abogado por teléfono. Pero en ese punto, el daño ya estaba hecho. Una vez que estuvo fuera del vehículo y siendo registrado, King no se quedó exactamente callado. El metraje de la cámara corporal lo capturó burlándose de los oficiales. Les preguntó: ¿les hizo sentir duros? La respuesta del oficial fue seca: «Oh, sí me dio algo de papeleo». Luego, mientras estaba sentado en la parte trasera de la autopatrulla, King miró a los oficiales y preguntó: ¿qué pasó en casa con ustedes?, insinuando que estaban descargando frustraciones personales sobre él. Aquí es donde la historia toma un giro aún más salvaje. King Harris estaba usando un pijama de Pokémon Pikachu completo en el momento de su arresto. No es broma. Eso es lo que apareció en su foto de registro. El hijo de 21 años de uno de los raperos más legendarios de Atlanta fue arrestado en medio de la noche en una Tesla Cybertruck con un arma en el tablero usando un traje amarillo brillante de Pikachu. Genuinamente, no se puede inventar eso. Fue custodiado y trasladado a la cárcel. Durante el proceso de registro, las cosas empeoraron. Las autoridades encontraron una sustancia controlada de la lista segundo en su persona. Más tarde fue identificada como una supuesta píldora de oxicodona. Los cargos comenzaron a acumularse: posesión de una sustancia de la lista segundo, obstrucción intencional de oficiales de aplicación de la ley, exceso de velocidad de al menos 24 mph por encima del límite y una violación de cinturón de seguridad. Fue arrestado alrededor de las 2:30 am y liberado bajo fianza poco después de las 8:00 am. Y ese cargo de posesión de drogas con delito grave, ahora tendrá que abordar eso junto con las violaciones de tráfico en la corte. Pero King Harris no fue la única persona que apareció en ese metraje de cámara corporal esa noche. Porque mientras todo esto se desarrollaba, alguien llamó a su padre. Cuando T.I. se enteró de que su hijo estaba detenido en el lateral de la carretera en Peachtree Corners, no esperó. Subió a su auto y condujo a la escena él mismo. Su padre, el rapero T.I., llegó a la escena y fue informado por el oficial que realizó el arresto. El metraje de la cámara corporal del Departamento de Policía del Condado de Gwinnett muestra todo el intercambio. Ahora, T.I. no es ajeno a encuentros con la aplicación de la ley, tanto los suyos como los de sus hijos. El hombre ha tenido su propio historial bien documentado con el sistema legal, pero esto fue diferente. Esto era su hijo sentado en la parte trasera de una autopatrulla a las 2:00 de la mañana usando un pijama de Pokémon, enfrentándose a múltiples cargos, incluyendo un delito grave. Y T.I. quería ayudar a su hijo a resolver la situación en la escena, pero no funcionó. El metraje de la cámara corporal que fue obtenido y lanzado públicamente muestra a T.I. interactuando directamente con los oficiales. Estaba confrontando a los oficiales que arrestaron a su hijo, no de una manera físicamente amenazante, sino de la manera de un padre que estaba frustrado, confundido, e intentando entender por qué su hijo está a punto de ser llevado a una celda de la cárcel del condado de Gwinnett en medio de la noche. T. llegó a la escena para intentar resolver la situación, pero la negativa de King a salir del vehículo llevó a su arresto. Para cuando T. llegó, el arresto ya estaba en movimiento. El cargo de obstrucción ya estaba siendo escrito. El contrabando ya había sido anotado, no había nada que T.I. pudiera hacer en ese punto sino observar. Y aquí es donde se convierte en más que solo otra historia de arresto de celebridad. Este es un padre viendo las consecuencias de las decisiones de su hijo en tiempo real, en cámara, sabiendo que el mundo entero lo vería. Porque el Departamento de Policía del Condado de Gwinnett sí lanzó el metraje de la cámara corporal. Fue a todas partes. TMZ, Fox 5 Atlanta, The Breakfast Club, redes sociales. Millones de personas vieron a T.I. de pie en el lateral de esa carretera intentando hablar con los oficiales mientras su hijo estaba esposado. El metraje de la cámara corporal reveló que el famoso padre de Harris, T.I., intentó sacarlo de problemas. Eso no funcionó y fue registrado de todas formas. T.I. presionó, abogó. Hizo lo que haría cualquier padre en esa situación. Intentó intervenir. Pero la ley no se dobla porque tu padre tiene discos de platino. King fue procesado y pasó la noche en la cárcel. Después de ser liberado bajo fianza la mañana siguiente, King fue a Instagram e hizo lo que King Harris hace mejor. Hizo luz de toda la situación. King Harris, usando un pijama de Pikachu, abordó el incidente en un video en Instagram, rapeando sobre ser capturado por la policía y pasar la noche en la cárcel. Publicó una foto de sí mismo en el pijama y escribió sobre vivir una buena vida de Pikachu en Tokio, luego regresar a ATL y Team Rocket, me atrapa con una Master Ball y me tira en la cárcel toda la noche. Incluso comparó a la policía con Team Rocket de la franquicia de Pokémon. En una publicación de seguimiento escribió, a la mierda la policía, e hizo amenazas de dormir con la esposa de su oficial arrestador. Para T.I., quien llegó a la escena intentando ser un padre responsable, intentando sacar a su hijo, intentando desescalar, viendo a King convertir todo en un número de comedia en redes sociales, debe haber impactado diferente, porque esta no es la primera vez que King pone el nombre de la familia Harris en las noticias por las razones equivocadas, ni de cerca. Y lo que sucedió después, solo días después, agregó aún más combustible a un fuego ya ardiente. Este arresto en Peachtree Corners no fue algún incidente aislado. King Harris tiene un creciente historial de enfrentamientos con la ley que pinta un cuadro profundamente preocupante, especialmente cuando eres el hijo de uno de los raperos más famosos en la historia de Atlanta. En octubre de 2024, Harris fue arrestado en Dunwoody, Georgia, después de ser detenido mientras conducía un BMW. La policía informó que casi colisiona con una autopatrulla al salir de una gasolinera. Cuando los oficiales se acercaron a su vehículo, detectaron olor a marihuana y encontraron a Harris llevando un arma de fuego en la cadera. Fue llevado a la cárcel del condado de DeKalb. También se dieron cuenta rápidamente de que tenía una orden de arresto por falta de comparecencia. Entonces, esto ya estaba en su registro antes de que la parada de Peachtree Corners siquiera sucediera. Y no son solo encuentros con la aplicación de la ley.
El patrón de comportamiento se remonta años atrás, hasta cuando King tenía solo 15 años. En enero de 2020, un video del rapero e hijo de 15 años de Tiny Harris, King, en una pelea escolar salió a la luz y se hizo viral. El clip mostraba a King peleando con un compañero de escuela en un baño escolar. Los dos chicos lanzaron varios puñetazos mientras se peleaban, mientras unos pocos niños simplemente observaban. Y la razón de esa pelea, según la hermana mayor de King, Sonic, King y su compañero de clase comenzaron a argumentar sobre un suéter que el compañero estaba usando. Aparentemente, la prenda representaba a Kodak Black, quien es un enemigo acérrimo de T.I. y la familia. Incluso a los 15 años, King estaba lanzando puñetazos por lealtad familiar. Algunos pueden recordar a Kodak refiriéndose a la esposa de T.I., Tiny Harris, como Piggy, mientras también se declaraba a sí mismo un mejor rapero que T.I. Entonces, la mala sangre corría profunda. King respondió al video de pelea viral de la manera que siempre lo hace, subiendo a redes sociales y defendiéndose. Se fue a redes sociales para darles a sus seguidores un resumen de lo que pasó. Afirmó que el clip solo mostraba el comienzo y que solo fue golpeado una vez. Luego, en septiembre de 2022, Harris estuvo involucrado en una alteración verbal en un Waffle House en Atlanta que llamó la atención pública después de que un video del incidente saliera en línea. Sus padres posteriormente abordaron el incidente públicamente, defendiendo a su hijo mientras reconocían los desafíos de crecer bajo los reflectores. ¿Ves? Este es el hilo que conecta todo. Cada incidente no sucede aisladamente. Cada uno se basa en el anterior. Cada uno pone más presión en la familia Harris, y cada uno parece empujar a T.I. más y más cerca de un punto de quiebre. Porque la realidad es esta, King Harris no solo se mete en problemas, los transmite. Harris también ha llamado la atención por su uso expresivo de redes sociales, donde ha chocado con críticos y respondido directamente a comentarios sobre su familia. Cada arresto, cada pelea, cada uno está en cámara, todo en Instagram Live, todo volviéndose viral en cuestión de horas. Eso es lo que hace esto diferente de un típico hijo de celebridad que se mete en problemas. King parece disfrutar la atención, y luego llegó el video de pelea filtrado que se lanzó el 21 de abril de 2026, publicado en redes sociales con el título T.I. Son King Leaked School Fight, y el internet explotó nuevamente. Solo 9 días después de su arresto en Peachtree Corners. Solo 9 días después de que su padre intentara sacarlo de la custodia policial en el lateral de la carretera. Otra pelea, otro video, otro titular con el nombre de la familia Harris, en grandes letras. Para entender por qué T.I. está al final de su cuerda, tienes que entender la historia entre él y King. Porque esto no se trata solo de un padre decepcionado del comportamiento de su hijo. Se trata de un padre que ha intentado públicamente guiar a su hijo en la dirección correcta, y un hijo que ha resistido públicamente cada paso del camino. El ejemplo más explosivo sucedió en noviembre de 2023. T.I. y su hijo King Harris estuvieron involucrados en una discusión acalorada respecto a la crianza con cuchara de plata del adolescente, un intercambio que finalmente se convirtió en una alteración física entre los dos. Todo sucedió en un partido de los Atlanta Falcons el domingo, 26 de noviembre, mientras la familia Harris estaba asistiendo al partido divisional de los Atlanta Falcons contra los New Orleans Saints, T.I. y King comenzaron a estar en desacuerdo sobre la infancia privilegiada del último. La discusión comenzó cuando T.I. cuestionó si King realmente entendía la dificultad. En un clip que salió en línea, se escuchó a T.I. preguntándole a King si alguna vez se había despertado con una cucaracha en la cara, su manera de decir que King nunca había experimentado pobreza genuina. King no estaba dispuesto a aceptar esa caracterización. Se ofreció a mostrarle a T.I., su madre Tiny Harris y otros en la habitación un refugio de drogas en un vecindario que frecuenta como prueba de su afiliación con las calles. Acusó a T.I. de mentir para verse mejor públicamente. El intercambio se volvió físico. King exigió que su padre lo soltara. Sin embargo, T.I. comenzó a reprender a su hijo por sus declaraciones vergonzosas, mientras le decía a King que estaba físicamente superado. Se escuchó a T.I. decirle a King: te estás avergonzando a ti mismo y a tu familia. Esa línea, avergonzándote a ti mismo y a tu familia. Esa es la línea que te dice todo sobre dónde está la cabeza de T.I. con King. Durante el Instagram Live que capturó el incidente, se vio a King meterse en una pelea de gritos, presumiblemente con sus padres. Continuaba gritando sobre mantenerse firme en sus principios, preguntando por qué la gente estaba jugando con él. Se vio a una persona desconocida empujando a King, quien luego gritó: ¿qué anda mal con ustedes? ¿Por qué me están haciendo esto? Y luego King fue a Instagram para aclarar su posición. Escribió: me mantengo firme, no doy un CG, es ridículo quien sea que no pueda jugar conmigo en mi cara. No estoy para eso, ahora soy un hombre adulto. No nombró a T.I. directamente, pero todos sabían de quién estaba hablando. La ironía en todo esto es espesa. Solo semanas antes de ese enfrentamiento del partido de los Falcons, King y T.I. habían aparecido juntos en ComplexCon 2023 y discutieron la posibilidad de que King interpretara a su padre en una película biográfica. T.I. había dicho de su hijo: creo que puede hacer cualquier cosa que se proponga, solo tiene que superar sus propias limitaciones. Ese es un padre que todavía cree en el potencial de su hijo. Ese es un padre que todavía ve algo por lo que vale la pena luchar. Pero ese optimismo ha sido probada una y otra vez. La insistencia continua de King de que fue criado duro, que es de las calles, que no necesita la guía de sus padres. Esto va en contra de todo lo que T.I. ha intentado construir para su familia. Y va en contra de la realidad de que King creció en comunidades cerradas y lujo que la mayoría de las personas nunca experimentarán. Tiny luego intervino diciéndole a King que sí tuvo una cuchara de plata, con King intercediendo afirmando que pasaba mucho tiempo en la casa de su abuela y frecuentemente se metía en peleas de niño. Ambos padres rechazaron la narrativa de King, y King rechazó la de ellos. Ese tira y afloja, la batalla pública constante entre padre e hijo sobre identidad, imagen y control es el corazón de por qué cada nuevo titular de King Harris golpea a T.I. tan fuerte. Porque T.I. sabe cómo se ven las consecuencias reales. Ha estado en una prisión federal, ha enfrentado cargos graves, ha reconstruido su vida y su carrera de las cenizas de sus propios errores, y está viendo a su hijo caminar directamente hacia las mismas trampas sin ninguno del miedo o la cautela que la experiencia se supone te enseña. Así que aquí estamos, abril de 2026. King Harris tiene 21 años, está enfrentando cargos de drogas con delito grave en el condado de Gwinnett, tiene un historial de arrestos. Tiene un historial de alteraciones públicas. Tiene un historial de volverse viral por todas las razones equivocadas. Y su padre, una de las figuras más respetadas en el hip hop de Atlanta, ha sido capturado en cámara corporal, en Instagram Live y en TMZ intentando manejar las consecuencias una y otra vez. El video de pelea filtrado que salió el 21 de abril de 2026 es solo el capítulo más reciente. Solo 9 días después del arresto de Peachtree Corners, el clip circuló con la etiqueta T.I. Son King Leaked School Fight. Reavivó una conversación que nunca realmente se apagó. La gente comenzó a hacer las mismas preguntas que ha estado haciendo durante años. ¿Dónde están los padres? ¿Qué está haciendo T.I. al respecto? ¿Puede alguien comunicarse con King? Y la verdad es, T.I. ha intentado.
El metraje de la cámara corporal lo prueba. Se presentó en medio de la noche para intentar que su hijo fuera liberado. T.I. presionó por la liberación de King Harris después del arresto del pijama. Interactuó con la policía. Abogó. Jugó el papel del padre protector. Pero el sistema ya había tomado el control. Los cargos fueron presentados. El registro fue completado. Luego está la dinámica familiar más amplia. King es uno de 7 hijos que T.I. y Timmy Harris crían. No es el único niño en la casa. No es el único hijo con un perfil público, pero es el que genera más titulares por comportamiento negativo. Y eso pasa factura, no solo en T.I. y Timmy, sino en toda la marca familiar. El nombre Harris está adjunto a programas de reality, música, empresas y apariciones públicas. Cada vez que el mugshot de King circula o un video de pelea aparece, se refleja en todos ellos. La noticia de los últimos problemas legales de King Harris llega solo unas pocas semanas después de que hiciera titulares por saltar a la enemistad de su padre con 50 Cent. Lanzó múltiples canciones de diss dirigidas al jefe de G-Unit, dejando claro que no estaba dispuesto a dejar que la falta de respeto hacia sus padres pasara. Así que por un lado, King es fieramente protector del honor de su familia. Fue a por 50 Cent, uno de los nombres más grandes en hip hop, porque sintió que sus padres estaban siendo desrespetados. Por otro lado, es la misma persona que se metió en una alteración física con su propio padre en Instagram Live y le dijo al mundo que no le importa quién seas. Esa contradicción define a King Harris, leal e imprudente al mismo tiempo, dispuesto a defender el nombre de la familia con los puños, mientras simultáneamente lo arrastra por el lodo con sus decisiones. Y T.I. siempre ha mantenido que cree en su hijo. Incluso durante la aparición en ComplexCon, T.I. dijo que podía ver a King interpretándolo en su película biográfica y agregó: creo que cualquier cosa que se proponga, puede hacerlo si quiere hacerlo. Ese es un padre que no ha perdido la esperanza. Pero la esperanza tiene que competir con la realidad. Y la realidad en este momento es que King Harris está enfrentando fechas de corte, cargos por delito grave y una reputación pública que se hace más difícil de rehabilitar con cada semana que pasa. Si T.I. puede alcanzar a su hijo antes de que las consecuencias se vuelvan permanentes, antes de que un juez tome una decisión que ninguna cantidad de defensa parental pueda revertir, eso sigue siendo la pregunta abierta. Porque el sistema legal no se importa tu apellido. No se importa la discografía de tu padre. No se importa tu pijama de Pikachu o tus publicaciones de Instagram o tus canciones de diss. Los cargos son reales. La sala de corte es lo siguiente. Para T.I., un hombre que ha sobrevivido a la prisión federal, reconstruido su carrera, mantenido su matrimonio, criado 7 hijos bajo los implacables reflectores de la fama, viendo a King espiral en público, debe sentirse como viendo su propio pasado repetirse. Excepto esta vez, es impotente para detenerlo. Puede presentarse en la parada de tráfico, puede confrontar a los oficiales, puede intentar sacar a su hijo bajo fianza. Pero al final del día, King Harris es un hombre de 21 años tomando sus propias decisiones, y esas decisiones tienen consecuencias que incluso T.I. no puede evadir. La única pregunta que permanece es si King aprenderá esa lección por su cuenta, o si el sistema se le enseñará de la manera difícil. Porque en este momento, la trayectoria se dirige en una dirección, y cada video filtrado, cada arresto, cada alteración acerca a los peores miedos de T.I., un paso más cerca de convertirse en realidad.